Santiago, en la epístola de Santiago, vimos como nos acaba de recordar en el día anterior que Dios no tienta, ¿verdad? Que Satanás sí, pero Dios no tienta. Sin embargo, el origen de caer en las tentaciones, que estuvimos viendo el otro día, el origen está en nuestras propias pasiones o, como dice la palabra en castellano, concupiscencias, deseos, que si los dejamos actuar acaban en pecado y acaban en muerte. Y al contrario, la voluntad de Dios se ha expresado por medio de su palabra, y esto yendo al versículos anteriores, al 19, versículos 17 y 18, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que, en base a lo que estuvimos viendo el día anterior, en todo lo expuesto, en estos primeros 18 versículos del primer capítulo, empieza el versículo 19 con un por esto. Vamos a leerlo todos juntos, voy a pedir vuestra colaboración. Vamos a leer un versículo cada uno, por favor. Tened, por favor, aquí un versículo cada uno a partir del versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra. Puedes ponerte el micro lo más cerquita, ahí, muy bien, gracias. Vino ahí. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muy bien, así, muy bien, rápido, sois muy ágiles. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿23? Perquè el qui escolta la paraula i no la posa en pràctica sembla l'home que contempla la seva pròpia cara en un mirall. Aquí, molt bé. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Muy bien. 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Y el 27? La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, luego os voy a dar más trabajo y vais a estar leyendo otros versículos. Bien, Santiago
vuelve a apelar a los lectores, a sus lectores, en este versículo 19, los viene a llamar otra vez mis amados hermanos. ¿Os acordáis que estamos diciendo con qué intimidad Santiago se dirige a sus lectores y repite en varias ocasiones esta manera tan cariñosa de dirigirse a ellos? Amados hermanos. Y porque son amados, les exhorta con toda claridad a que sean pronto para oír frente a esa ligereza o facilidad de hablar y como consecuencia de airarse. Son tres conceptos muy sencillos, ¿verdad? Que seáis prontos para oír, rápidos para oír, lentos, cuidado con esa facilidad de hablar y lentos para airarse. Bien, esto ocurre muchas veces en nuestras relaciones personales, ¿verdad? Muchas veces que cuesta escuchar con atención a otra persona, siempre suele ser más difícil que hablar, en muchos casos. Es más difícil escuchar que hablar. Nos gusta tanto oírnos a nosotros mismos, nos gusta tanto que muchas veces interrumpimos enseguida a otra persona, ¿no? Queremos que nos escuchen a nosotros. Y muchas veces también ocurre incluso en momentos como estos o en la predicación, ¿no? Que quisiéramos participar porque queremos que nuestra idea, nuestro pensamiento se imponga o esté por delante de lo que estamos escuchando. El problema es que si eso ocurre, para esas personas que quieren hablar y no escuchar, puede llegar, como cita aquí Santiago, a que se produzca enojo, que se produzca ira, enfado. Es muy probable que Santiago, al escribir estas palabras, tuviera en mente lo que ocurría en las sinagogas. Lo que ocurría en las sinagogas, cuando en las sinagogas judías, cuando cualquier varón, cualquier hombre podía tomar la palabra en el culto de una sinagoga y se hacía de una manera, muchas veces de manera espontánea, querían participar. Jesús mismo lo experimentó en sus propias carnes cuando él iba a hablar en las sinagogas y él tenía también esa libertad de levantarse y hablar. Y, por ejemplo, vamos a ir a un texto que vemos que ocurrió en Nazaret. En Lucas capítulo 4, vemos como Jesús acude a una sinagoga y él presenta precisamente un texto de Isaías y está hablando, por supuesto, ese texto habla de él, y como al final leemos en los versículos 28 al 30 la reacción que produjo en aquellos que le estaban escuchando. Así que ahora sí que de nuevo os pido, no sé dónde está el micro, por favor, quien lo tenga, por favor, los versículos del 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vemos como el hecho de que Jesús se levantó para hablar y hablar precisamente de un texto profético, produjo enojo, ira, entre aquellos que estaban en la sinagoga y quisieron incluso matarle. Y dice que el Señor Jesús pasó por en medio de ellos. Santiago echa mano en esta carta, echa mano de muchos y sabios consejos del libro de los Proverbios. Y por citar
un ejemplo, o un par de ejemplos, lo encontramos en Proverbios capítulo 10, versículo 19 y en el 14, 29. El primero, Proverbios 10, 19, está hablando precisamente del hablar demasiado y eso puede llegar a producir precisamente una reacción negativa. Que pase por favor el micro, o lo lees tú. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y por otro lado, también hay muchos textos en Proverbios que habla precisamente de la facilidad de airarse. En Proverbios capítulo 14, versículo 29, ¿qué dice? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el de genio pronto está lleno de necedad. Me gusta esta expresión. El de genio pronto, ¿no? Otra versión dice, en nuestra versión, o en la mía, el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así que Santiago no está diciendo que no hablemos. Santiago no está diciendo que nos callemos. Ni tampoco incluso que no nos enojemos. No está diciendo eso. Pero sí que está, al decir estas palabras, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, nos está diciendo que hemos de reflexionar antes. Que hemos de reflexionar tanto en lo que hablamos como en lo que escuchamos, y esa reflexión nos ayuda precisamente a calmarnos, porque a veces nos precipitamos y entonces nos ponemos nerviosos y decimos cosas que no convienen. Y lo digo por propia experiencia que a mí me ocurre. Así que qué importante es esta medicina, esta especie de medicina que Santiago empieza de una manera muy directa a exhortar a sus lectores. Y el versículo 21 nos da una receta. El versículo 21, Santiago deja claro que la ira del hombre no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Tú te enfadas mucho, te puedes enfadar mucho, te puedes enojar, pero tu enojo, mi enfado, no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Es lo que dice el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia, malicia, recibid con mansedumbre. Claro, antes ha estado diciendo que la justicia de Dios va por otro nivel. Y ahora está diciendo que hay que desechar toda inmundicia. El apóstol Pedro, y en otros pasajes también llega a esa misma conclusión. Hay que desechar. Dice 1 Pedro 2:1, ¿quién lo tiene? Que es rápidos, que tenemos algunos versículos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Sí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La idea es interesante esto porque la idea de desechar es de despojarse, es de literalmente desvestirse. No es de echar, es de sacar. Esa es la palabra, el original viene por aquí, la palabra griega. Tiene que ver con desvestirse, desecharse de toda inmundicia, de quitarse de encima lo que está sucio. En realidad, esta palabra inmundicia significa suciedad. La suciedad que uno puede coger por el trabajo, tirarse por el suelo, por lo que sea, ¿no? Es sacarse de encima el vestido que está lleno de suciedad. ¿Me entendéis? ¿Sí? Así que frente a desechar, sacarse esa ropa sucia, hay la alternativa que es vestirse de mansedumbre.
me quito de encima la malicia, la suciedad, la inmundicia, y me visto de misericordia. Mansedumbre. Manso no significa blando o blandengue, ni de ser un apocado o apocada. La Biblia llama a Moisés, ¿cómo lo llama? Manso. Dice en Números que fue un hombre muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Habla de Moisés, ¿os acordáis? Y sin embargo, Moisés tuvo una responsabilidad de liderazgo bien fuerte. Así que una cosa es mansedumbre y otra cosa es firmeza. Por eso está aquí hablando Santiago de desechar toda inmundicia, abundancia de malicia, pero recibid, dice, recibid con mansedumbre. Recibid con mansedumbre. ¿El qué? Mansedumbre. Bueno, hay que vestirse de humildad. Y de humildad que no significa debilidad para nada. Humildad no significa debilidad, sino todo lo contrario. Humildad significa fortaleza de espíritu. Para ser humilde hay que ser fuerte. Y tenemos el ejemplo bien claro, y no vamos a entrar ahora en detalles, de nuestro propio Señor Jesús, que se humilló hasta lo sumo. Tuvo que ser fuerte para humillarse y llegar hasta la cruz del Calvario, ¿verdad? Así que está diciendo Santiago que no solamente nos saquemos esos vestidos de inmundicia, sino que nos vistamos con mansedumbre. Y ahora hay estas dos palabras que son claves, ¿no? Que son claves, que es precisamente la palabra implantada. La palabra implantada es un concepto que tiene que ver con la siembra. La palabra implantada tiene que ver con sembrar, con arraigar, con echar raíces. La palabra de Dios ha echado raíces en nuestra vida y por lo tanto tiene que ir profundizando para que nosotros podamos ir creciendo. Esa palabra implantada en nuestro corazón es la que hace posible que no solamente amemos al Señor, sino que queramos servirle. Mirar en Pablo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 3, también habla de este concepto. 2 Corintios 3, versículo 3. Espera, voy para... Es segunda... Esto está... A ver, me he equivocado aquí. No, ahora. Esta es la cita, 2 Corintios 3:3. ¿Lo tienes? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dios ha escrito, dice, no con tinta, sino con el Espíritu, con su Espíritu en nuestro corazón. Esa misma idea de Dios se transmitió en el Antiguo Testamento, aparece en varios momentos a través de los diferentes profetas. Por ejemplo, Jeremías capítulo 31-33, no lo busquéis, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dios ha hecho, por medio de su palabra, ha hecho en nosotros una obra perfecta. La palabra de Dios nos ayuda a discernir, a entender lo que conviene y lo que no conviene. Y nos ayuda a acudir dependiendo de su palabra. Y fijaos, yo sé que a veces, no sé qué os parece a vosotros, pero fijaos lo que dice en este versículo de Santiago. Dice, al final del versículo 21, dice que recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y a veces esta frase
nos puede generar un poco de confusión. No es que está dando la opción de que la salvación puede caer o puede venir o eliminarse. No, no, no. Lo que está diciendo, y lo dice muy claramente, es que el énfasis no está en la salvación. El énfasis de lo que está diciendo aquí tiene que ver con el poder de la palabra. Porque precisamente normalmente, en el original, el poder, eso es otro verbo, pero aquí está hablando del dinamis, del dinamos, de poder, de dinamita, de poder. Y si leemos bien el versículo, nos está diciendo que esta palabra implantada, la cual la palabra puede salvar, tiene el poder para salvarnos. Y ya sabemos que en Cristo Jesús hemos aceptado la palabra en nuestra vida y nos ha hecho renacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo y tener ahora la salvación y vida eterna. Vamos avanzando. Varios conceptos estamos diciendo aquí, son varios conceptos. Vamos avanzando. Y ahora entramos precisamente en el núcleo de este pasaje que estamos considerando. Hacedores de la palabra. Ese es el núcleo central del mensaje. Es un mandato. Sed hacedores, no oidores. Sed hacedores, no oidores. Lo que está diciendo a partir del versículo 22 y 24, que no hemos de ser meramente oyentes. Antes está diciendo, un momento, estar atentos, pero ahora está diciendo que no hemos de ser meramente oyentes de la palabra, sino de que hemos de poner en obra lo que oímos de la palabra. Nos engañamos, dice, si solo escuchamos piadosamente el mensaje de Dios y nada más. Nos estamos engañando, es lo que hemos leído antes. Si no llevamos la palabra de Dios a la práctica, nos estamos engañando. Inútilmente, claro, nos estamos engañando. Y inmediatamente nos acordamos de aquella parábola que el Señor Jesús explicó cuando compara al hombre que oye su palabra y lo compara con dos tipos de hombres, ¿verdad? Aquel que construye su casa sobre la roca y el otro que construye su casa sobre la arena. Y cuando vienen las lluvias, los vientos, sopla todo eso y se derrumba en aquellos que han construido sobre la arena porque oyen pero no obedecen la palabra. Y aquí, al principio, antes de empezar, estábamos recordando que Santiago, creemos casi todos que fue hermano de Jesús, que estuvo escuchando mucho y muy cerca sus propias enseñanzas. Y Santiago refleja muchas veces esas enseñanzas de Jesús, las refleja en su carta. Dice también Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 2, capítulo 13. Romanos 2, capítulo 13. Repite el mismo concepto. ¿Qué dice? Sí. No son los que oyen la ley, los que oyen la palabra de Dios, los que oyen los mandamientos, esos no son los justos ante Dios. Son justos aquellos que la ponen en práctica, que son obedientes. Estos son justificados. Así que de la palabra de Dios nunca se puede decir de la palabra de Dios, bueno, es que si
Si no me hará provecho ninguno, tampoco me hace daño. Al contrario, pensamos que la palabra de Dios, por simplemente escucharla, no me va a hacer daño. No, no, ojo, la palabra de Dios en su momento será nuestro juicio, porque Dios ha hablado, porque Dios ha enseñado, porque Dios se ha revelado. Y cuando no estamos haciendo caso a esa revelación, a esa palabra, va a haber juicio sobre la palabra que se ha dicho, sobre la palabra que ha sido revelada. Por eso está diciendo que no nos engañemos, no nos engañemos, no engañamos cuando queremos escuchar la palabra y no hacemos ni caso, domingo tras domingo o a lo largo de la semana, si simplemente la escuchamos y no hacemos caso, eso para nosotros no pasa desapercibido para Dios. Su palabra sí que tiene que hacer mella y hace mella en nosotros, pero además también nos declara culpable en algunos casos, o en muchos casos, delante del juicio del Señor. Por eso en el versículo, volviendo a Santiago, dice que el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, es como si fuera un espejo, habla de un espejo, ¿no? El que se mira en el espejo es la imagen del que escucha de manera superficial la palabra. Se mira al espejo, contempla el espejo, pero contemplarse en el espejo no hace ningún cambio en la persona. No cambias nada, por mucho que tú te mires al espejo, ¿verdad? Cuando tú te miras al espejo y ves que estás despeinado o yo qué sé, o con lagañas, pues te los quitas, ¿no? Pero si no haces nada, por mucho que te mires al espejo, vas a quedar igual, ¿verdad? Dice que así es el hombre, el que solamente escucha, pero no pasa a la acción, es como aquel que se queda mirando delante de un espejo. Y no llega a tener realmente una vida conforme al plan de Dios. ¿Os acordáis de esa escena de David? Cuando Natán le explica toda la historia de la infidelidad que ha hecho David, pero Natán lo explica de una manera que está poniendo un espejo delante de David y al final Natán le dice, es que ese hombre eres tú. Le está poniendo un espejo. Es lo mismo cuando nosotros tenemos la palabra delante, nos damos cuenta de que, uy, si está hablando de mí. Pero si no hago caso de lo que yo veo que se refleja en mí, pues no paso a la acción, ¿verdad? Para que se produzca un efecto, tengo que pasar a la acción. No puedo decir, bueno, es que este espejo es feo. No, este espejo, la palabra de Dios, es que no se equivoca, es un espejo sucio, o es un espejo irregular. No podemos decir eso, sino que tenemos que actuar. Por eso Santiago dice que os estáis engañando a vosotros mismos si solamente sois oidores y no hacedores. Y no sirve para nada ninguna justificación o argumentos que le queramos dar con nuestras propias ideas falsas. Ahora hay una alternativa, ¿vale? Está poniendo esa ilustración Santiago del espejo, pero hay una alternativa que encontramos en el versículo 25. Lo vamos a leer otra vez. Vamos a leer para coger. ¿Tienes tú? Sí, sí. Muy bien. Así que hay una alternativa ante ese espejo en el que yo me veo y me voy. Hay una alternativa que es mirar atentamente
atentamente. Y Santiago contrapone esa otra ilustración del espejo, lo contrapone con aquel que dice que mira atentamente, que pone toda su atención y tiene esa actitud de aprender, de entender y de poner en práctica. Santiago, como verdadero judío, Santiago utiliza la palabra, habla de la palabra de Dios, habla de la ley, la Torá, que seguramente no solamente eran los 10 mandamientos, sino todo el contenido de, por lo menos, de los 5 libros, de los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y todo ese conjunto, más otras leyes, toda esa ley, ¿no? Dice, aquel que simplemente se contempla en la ley. Pero ahora está hablando de una ley perfecta. Vamos a ir un poco más con detalle. Todavía los judíos, acordaos lo que estamos diciendo, que la epístola de Santiago era una epístola para la diáspora, para los judíos que estaban dispersos, cristianos judíos dispersos, y seguramente que muchos de estos judíos todavía estaban acostumbrados a valorar la ley, todo lo que eso implicaba, allá donde estuvieran, ¿no? Y por eso hay esta acotación, este subrayado que hace Santiago cuando dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, porque para los judíos la ley era perfecta, estaba bien, aunque esa ley, precisamente esa ley era antigua en sí. Acordaos en Salmo 19:7, lo digo yo, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley del Antiguo Testamento era perfecta, pero Santiago añade aquí algo muy importante, la de la libertad. La de la libertad. Es un matiz nuevo y es un matiz muy importante, porque siendo aquella, la del Antiguo Testamento, una ley perfecta, era una ley que realmente denunciaba o revelaba el pecado, lo cual era imposible cumplir. Era perfecta como ley, pero realmente la ley denuncia la condición del pecado y al final la muerte. Pero con Cristo ahora hay una libertad que nos lleva, es un paso adelante. Muchas veces hablamos como de dispensaciones o de nuevo pacto. Ahora es el de la libertad. La ley mosaica nos apunta hacia la muerte, mientras que la ley de la libertad en Cristo nos da vida y nos libera de la esclavitud del pecado. Por citar un ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ahora lo podéis leer, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Gálatas. ¿Sí? No. No grites. Con micrófono. Gracias. Sí, 5, 1. Virtud. Muy bien, muy bien. La alternativa
Por lo tanto, para obtener el beneficio, para obtener esta bienaventuranza que dice, precisamente es la libertad que hay en Cristo. Por eso no podemos ser olvidadizos, sino hacedores de la obra. Y en la medida que pasamos a la acción, en la medida que ponemos en práctica la palabra, dice, versículo 25 al final, será bienaventurado, será feliz en lo que hace, no en lo que piensas, no en lo que sientes, sino en lo que haces. ¿Por qué? Porque cuando pones en práctica la palabra de Dios, entonces nos llenamos de gozo, nos llenamos de consuelo, nos llenamos de esperanza, de seguridad en medio de las situaciones. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, entonces es más fácil experimentar esta bienaventuranza que dice, este gozo, esta felicidad que dice. ¿Sí? Parece una contradicción. ¿Cómo es posible ser bienaventurado en medio de todas las situaciones? Pues haciendo la palabra, o sea, poniéndola en práctica en tu vida. Es la única manera, porque los problemas, las situaciones, los conflictos, las relaciones, las necesidades, siempre van a estar ahí. Pero cuando la palabra de Dios la hacemos nuestra y la ponemos en práctica, entonces podemos experimentar el gozo, la felicidad bíblica, no la felicidad que nos venda este mundo, sino precisamente lo que representa bendición. La cuestión es que hay que hacer. No sé, en ucraniano cómo es hacer, el verbo hacer. Pues eso, hacer, hacer, pasar a la acción, la obra. Es decir, la bendición no vendrá por el saber, la bendición no vendrá por el pensar, la bendición no vendrá por el actuar mucho, la bendición no vendrá por el desear, sino va a venir por el hacer. Y eso es lo que Santiago está insistiendo. Oidores o hacedores. Hacedores. Y pasamos a los dos últimos versículos de este fragmento. Esta religión pura. Religión pura. Recordemos que en los primeros lectores de la Epístola de Santiago otra vez eran judíos que todavía tenían como referencia muchas cosas del Antiguo Testamento. Pensad que la carta de Santiago fue la primera que corría de manera escrita por completo. Luego ya fue apareciendo también en el Evangelio de Marcos. Habían los pequeños escritos de los dichos de Jesús. Eso es algo que hasta que no empezaron a aparecer las otras cartas, estaba esta epístola, la epístola universal en la diáspora. Y es curioso cómo Santiago emplea estas dos palabras, religioso, religión. Y no nos gusta a nosotros, ¿verdad? No nos gusta esta palabra. Pero aquellos que estaban recibiendo estaban teniendo un sentimiento religioso. Estaba todavía presente en ellos. Ahora esta palabra, religión, a nosotros, a los evangélicos, nos chirría un poco, ¿no? Nos molesta un poco, en general, ¿no? Incluso huimos de ella y decimos, cuando hablamos del Evangelio, decimos, no se trata de una religión, se trata de una relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos de nosotros hemos vivido bajo una opresión de una cierta religión y sin embargo la palabra religión está aquí y está, yo creo que me parece que es en el único lugar donde aparece esta palabra, por lo menos en el Nuevo Testamento
Es el único lugar donde aparece. Y sin embargo, lo que sí tenemos que reconocer es la observancia de ciertas, una religión es la observancia de ciertas prácticas religiosas, en los cultos, a través de, yo qué sé, de los diferentes ritos, lo que es el bautismo. Nosotros, en un sentido, tenemos un cuerpo doctrinal, tenemos unas costumbres, podemos decir, en un sentido, que nuestra religión es el cristianismo. Es el cristianismo. Y lo podemos distinguir de otras religiones, ¿verdad? Ahora bien, Santiago lo que vuelve a mostrar aquí es la esencia de la espiritualidad frente a esas prácticas religiosas que todavía estaban en el subconsciente de los judíos como ritos y cosas que tenían que hacer del pasado. Y por eso está diciendo que si alguno se cree religioso entre vosotros, pero por ejemplo no refrena su lengua, pues engaña su corazón y su religión, esa práctica que tiene, esos ritos, esas costumbres, no sirven para nada, porque ni siquiera puede controlar su lengua. ¿En qué consiste la verdadera religión? ¿En qué consiste la religión? Lo que está diciendo en el versículo, mirar, en el versículo 27, que vendría a ser, hay tres aspectos muy, muy básicos, pero muy claves. El resumen de estos del versículo 27 es que dice que hay que visitar a los huérfanos y a las viudas. Se trata de hacer el bien al prójimo. Pero también habla de guardarse sin mancha. Se trata también de hacer el bien a ti mismo. Y además, esto antes está diciendo sin mancha delante de Dios. Todo lo que haga lo tengo que hacer delante de Dios. Claro que Dios está presente y Dios es consciente y omnipresente y lo sabe. Pero yo he de tener la conciencia de que Dios está viendo mi manera de ser, de actuar, de poner en práctica la fe que tengo. Viuda y huérfanos representan a todos aquellos que sufren necesidades en el mundo. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias y hay un llamamiento a hacer justicia a las viudas y huérfanos. Tenemos en Isaías capítulo 1 versículo 17, por favor. Isaías, no lo tengo aquí en pantalla. Isaías 1, 17. Otro hermano o hermana, por favor, que busque Lucas 20, 47. Y vemos también cómo no solamente Jesús, sino también que los cristianos al principio, a la puesta en marcha de la Iglesia, tenían bien claro este concepto. Luego voy a decir otra cita si no os voy a confundir. Primero Isaías 1:17 que dice, ¿sí? ¿Lo tienes? Muy bien. No sé si el micro está encendido. A lo mejor es que ya no le quedan pilas porque no se ha oído bien. ¿Eh? Sí, pero... A ver, perdón. No tiene pila. Allí hay... Pots portar dos, sisplau? Gracias. Bien, en el otro pasaje donde Jesús muestra precisamente su ira para con los ricos que devoran las casas. Perdón.
esto es otra cosa. Gracias, Roger. El texto de Lucas 20:47, ¿quién lo tiene? ¿Tienes por aquí? Y por favor, Kima, por favor, busca Hechos capítulo 6, capítulo 6. Lucas capítulo 20, versículo 47. Lucas 20:47. Que devoran las casas de las viudas y por cubrir las apariencias hacen largas oraciones. Estos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús muestra su ira para con los ricos que devoran las casas de las viudas. Y en Hechos son ejemplos de la importancia del cuidado de aquellos que están marginados. En Hechos capítulo 6, versículos, ahora lo digo, del 1 al 6, bueno, perdona, vamos a ver. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Todos yo o uno? No, todos, del 1 al 4. A ver, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muy bien. Vemos cómo la iglesia primitiva, la primera iglesia que se está poniendo en marcha, la importancia que tenía precisamente de atender a las viudas. Había ya un conflicto entre los judíos y los griegos, o los gentiles, sobre este tema, pero cómo la iglesia toma el asunto bien serio y busca a hombres como estos diáconos que fueran con unas características espirituales importantes para atender precisamente a las viudas. Así que la verdadera religión consiste, estamos leyendo en Santiago, en estar pendiente, poner en práctica el amor hacia el prójimo, especialmente a aquellos que están necesitados, pero también, al mismo tiempo, que tú te cuides a ti mismo, que cuides tu vida. Por eso dice, volviendo a Santiago, y guardaremos, los últimos versículos, y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. No tiene nada que ver, ese guardarse sin mancha del mundo no tiene nada que ver con apartarse del mundo, como a lo largo de la historia se ha interpretado por diferentes sectores de la sociedad religiosa y del cristianismo también. No nos vamos a guardar sin mancha del mundo, alejándonos del mundo, escondiéndonos, no teniendo relación, manteniéndonos al margen, porque los problemas de este mundo también nos afectan a nosotros. Por eso el Señor Jesús, en su gran oración del capítulo 17 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, rogó al Padre, entre otras cosas, que no fuéramos quitados del mundo, sino que, permaneciendo en el mundo, cumpliésemos nuestro llamamiento y que fuéramos guardados sin mancha. Guardar, el concepto de guardar es estar protegidos, cubiertos, pero en el mundo, no alejados, porque es totalmente imposible. Dice
del capítulo 17 de Juan, versículos del 11 al 19, ahí es todo un pasaje, pero he seleccionado estos dos, del 15 al 17. Del 15 al 17. ¿Lo tenéis por ahí? ¿Lo tienes? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Hasta aquí? Perdón, ¿has leído el...? Sí, El no, sí, 15. del 15 al 17, correcto, sí. El Señor estaba pidiendo precisamente no los quites del mundo, sino guárdalos, protégelos del mal. Ahora bien, solamente si nos guardamos sin mancha del mundo, de verdad podremos significar algo en este mundo. Si estamos inmersos en los pensamientos, en las ideas, en las acciones de este mundo, no solamente estaremos pecando, posiblemente y seguramente, sino que además no nos estaremos protegiendo y guardando de la influencia de este mundo. ¿Cómo nos podremos manchar? Bueno, pues cuando nos inclinamos ante los ídolos de nuestro tiempo, cuando nos dejamos arrastrar por el espíritu, la mentalidad de nuestro tiempo, cuando el materialismo o el egoísmo o el querer destacar en medio de situaciones, o practicando ilegalidades, o minando la autoridad, incluso la autoridad de Dios, pues así no nos vamos a guardar. Al contrario, vamos a estar inmersos y no estaremos poniendo en práctica lo que estamos oyendo y escuchando de la palabra de Dios. Bien, hasta aquí hemos acabado el capítulo 1, primer capítulo de Santiago. Realmente lo decimos muchas veces, así de pasada, de que no hemos de ser oidores, sino hacedores. Y eso ni es nada fácil, ni es inmediato, sino que es en el día a día. Y a medida que yo voy conociendo la palabra de Dios, entonces es que puedo reaccionar a ella. Si no la conozco, pues voy perdido, desorientado y, por supuesto, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude precisamente a este vivir haciendo su voluntad. Acordaos, al principio estábamos hablando en este primer capítulo del hombre de doble ánimo, que decía, ¿verdad? Del hombre de doble ánimo. Pues si practicamos en la medida que podamos cada uno de estos exhortaciones de ser estos hacedores de la palabra, vamos a vivir espiritualmente un poquito mejor, mucho mejor, y ser de bendición para nuestra propia vida, nuestra familia y también para aquellos que nos rodean. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?